pegar un grito, mariachi siga tocando y ya verá qué bonito. A mí no me espanta el mundo, en el coro es puro mito. No más comer hacia arriba, oh diablo te ves chiquito. No más comer hacia arriba, oh diablo te ves chiquito. Hay muchos que van sin rumbo, por el mundo navegando, y a toda la santería se la llevan adorando. Pero yo le voy a Cristo, porque sé que voy ganando, y las demás opiniones a mí me salen sobrando. Y las demás opiniones a mí me salen sobrando. Necesito, porque cuando en ellas venzo, se glorifica a mi Cristo. Diablo triste y mentiroso, es que estoy asustadita. No se me ha quitado el sueño ni he perdido el apetito. No se me ha quitado el sueño ni he perdido el apetito. Dicen que todo lo empino, que nada le voy pegando. Lo que murmure la gente, muy poco me está importando. Que yo a todo le tire, y amor y poquito le dé. No más que le pegue el diablo, yo soy feliz, mire usted. No más que le pegue el diablo, yo soy feliz, mire usted. Que no tengo provecho, también me dicen hereje y que cambie de chaleco. Si me dicen aleluya, que me viven otra vez. Nunca cambio de chaleco, este lo trae al revés. Nunca cambio de chaleco, este lo trae al revés. Ya nomás otro brinquito, ya estaremos en el cielo. Volver atrás no me importa, seguir adelante quiero. Si falta tan poquito, seguiré determinando al llegar a mi destino con la mano en el arado. Al llegar a mi destino con la mano en el arado. Aleluya, gloria al Señor. Dios los bendiga, qué gusto saludarlos en esta hora. Qué hermosa canción, se titula Lo traía al revés. Cuéntanos una pequeña historia de esta canción, por favor. Pues este canto es un canto, ¿verdad?, del hermano Ramón González, y yo lo cantaba hace años y años, ¿verdad?, para atrás, y me encantaba y siempre decía un día lo voy a grabar, y pues lo grabamos y aquí está, para ustedes. Qué letra tan bonita la que... Muy bonita. Mire que esta canción sin pensarlo, porque no la preparamos de antemano para decir vamos a que mi esposa cante esta, tiene mucho que ver con lo que se va a hablar y se va a tratar hoy. Y habla de que traía un chaleco al revés. ¿De qué se trata esto? ¿Cuál es el trasfondo de traer un chaleco al revés en esta canción? Porque me da a pensar, que no lo hemos hablado, es la primera vez que estamos tocando este tema con mi esposa, de esta canción, que lo que quiere mostrar es cuando uno tiene la doctrina equivocada, cuando uno ha sido enseñado equivocadamente en las cosas del Señor, y viene uno sirviéndole a Cristo pero con el chaleco al revés. Entonces eso me va a pensar y cae, pero como anillo al dedo se dice en el argot popular para el tema que vamos a tratar hoy, que es complicado, es difícil. Yo sé que para muchos va a ser impactante, sé que muchos van a decir, pero ¿cómo así? Como también ya muchos, por el título, por el solo título que pusimos para la transmisión, ¿quién realmente escribió la carta a los romanos? Están diciendo Pablo. Pero la Biblia, escuche esto, la Biblia misma, y le ratifico, mis amados hermanos, que yo tengo la Reina Valera, contradice a todos los famosos eruditos y maestros de la palabra. Porque la Biblia está mostrando, y se van a sorprender todos, quién realmente escribió la carta a los romanos. Vamos a verlo en la misma carta a los romanos, porque ahí da el nombre de quién la escribió. Y se la atribuyeron al apóstol Pablo. Pero quiero que me hables de la canción, porque
de la canción, porque viene como anillo al dedo. La canción dice que el chaleco que lo traía al revés es como a semejanza de esa doctrina o esa fe en que uno ha caminado, pero no es la correcta. Es fe, pero no la correcta. Háblame un poquito mientras yo pongo aquí la cortina de música. Pues el canto es así como más o menos como lo que estás diciendo, ¿verdad? Que la doctrina en veces la practicamos la hemos aprendido de una forma y al último, ¿verdad? Es al revés o es diferente a lo que hemos aprendido nosotros. Pero me encanta mucho el canto, ¿verdad? Porque pues tiene ese mensaje, ¿verdad? Que si no le pone atención, como dice el esposo, nunca habíamos hablado de este tema, pero pues sí tiene ese mensaje por en sí. Sí, en sí. Estaba escuchándolo en este momento que estaba sonando la canción de fondo, mi esposa lo estaba cantando y le puse cuidado a la letra. Y la letra decía que traía chaleco al revés y habla de Cristo, ¿cierto? Y lamentablemente y a la vez inocentemente muchas personas ignoran esos temas. ¿Por qué? Lo mismo que hemos hablado con el cuerpo pastoral casi de las naciones donde Dios me permitió estar, y es que la mayoría de nosotros nacimos en una denominación, nacimos en Cristo en una denominación, ¿cierto? X, Y o Z. Y esta denominación se encargó de enseñarnos unas doctrinas. ¿Es así o no es así? Sí, claro. Es así. Cada denominación tiene su doctrina. Su doctrina. Lo que el líder o fundador de esta denominación creó, formó y dejó como herencia para los sucesores. Por eso se llaman denominaciones. Y sigue los lineamientos, los parámetros de su fundador. Entonces, cada persona tiene una formación. Hoy estaba con los pastores Reinel y hombres de Dios y Alberto, cubanos, no hombres de Dios, temerosos de Dios, pero muy bonito el corazón y el sentimiento de ellos. Y ellos me decían a mí, hermano, ¿usted de dónde saca tanto tema? ¿De dónde? O sea, ¿cómo es que usted aprendió todo esto que usted habla? ¿Sí? Porque ellos también escuchan los mensajes por las páginas sociales y a la vez les sorprende, porque dicen, jamás habíamos escuchado esto. Pero usted tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque yo los llevo a la palabra de Dios. Entonces resulta que yo también nací en una denominación y ellos me preguntaron mi trayectoria y les dije muy claro, nací en un hogar cristiano, entre comillas, llamémoslo así. Soy hijo de una mujer predicadora, pastora, fundadora de iglesias, misionera, de las que caminaban por las montañas y predicaban la Biblia de una manera tremenda. Me formé desde los 4 años en las escuelas dominicales de la iglesia, de la denominación Asamblea de Dios. Pero cuando ya fui grande, pasé a ser presidente de los jóvenes, fui director de alabanza con mi amigo Néstor Ulloa. Él tocaba y yo cantaba. Luego pasé al seminario bíblico de las Asambleas de Dios y me formé por allá en los años 93. Y yo conocí el evangelio antiguo de los hombres antiguos y conocí la transición tan tremenda que hubo del evangelio antiguo al moderno. Yo viví la época, les decía, en que no habían iglesias, no existían iglesias. Y es otra cosa que vamos a ver aquí en la Biblia. Porque la Biblia en la carta a los romanos, escuchen, en las copias, no la Biblia, porque la gente a veces piensa que porque tiene este libro llamado Biblia en su casa es la Biblia. No, no es la Biblia, es una copia de una Biblia. Tienen que tener eso claro, es una copia de una Biblia y que no existe, escúcheme, no ha existido Biblia evangélica y Biblia católica. Hay muchas versiones de la Biblia hacia atrás, muchísimas. Si mal no recuerdo, está la Vulgata Latina, que fue la primera que escribieron, está la Biblia del Oso, están las 42 líneas, está la Biblia de Jerusalén, la Biblia masorética, y hay otras versiones más de la Biblia que hablan cosas distintas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿recuerdas que una hermana en Dallas nos decía, pastor, me busqué la Biblia de Jerusalén, que usted ha hablado de la Biblia de Jerusalén y me puse a leerla, pero me quedé sorprendida, nos decía ella, ¿no? Porque en los libros de los Salmos no habla de un caballo, habla de un unicornio, ¿sí? Y cada versión habla algo distinto. Por eso hay que tener mucho cuidado si usted es un estudioso de las Sagradas Escrituras. Escuche lo que dije, Sagradas Escrituras,
No se puede parar en la Biblia que usted tiene para creer que tiene ya el conocimiento. Porque en el Señor Jesús, en el Mashiach, en el Mesías, todos los días vamos aprendiendo. Y cuando nosotros empezamos a leer correctamente, respetando la gramática, los signos de puntuación, vamos a encontrar muchas verdades aún dentro de las Biblias que nosotros manejamos. Hablemos de la Reina Valera hacia acá. Encontramos siempre cosas que nos sorprenden y cosas que nos enseñan. Por eso cada vez que uno lee hasta la misma porción, uno puede leer la misma porción y el Señor le revela cosas distintas. Por eso nadie tiene la verdad absoluta en cuanto a los temas del Señor. Todos tenemos una verdad parcialmente relativa. ¿Por qué? Porque no tenemos la Biblia original. Las personas como yo, que hemos tenido la oportunidad por años, estoy hablando de toda mi vida en el Evangelio, porque aparte de que pasé por el Seminario Bíblico de las Asambleas de Dios, se me dio un día por estudiar en el Seminario de la Misión Bautista, para saber por qué los bautistas pelean contra los pentecostales, no pelean, están con doctrinas contrarias, y con los de Asambleas de Dios, que son tipo pentecostal, aunque no son 100% pentecostales, y por qué ese rifirrafe entre las doctrinas, para poder entender y comprender esto. Entonces, esas ganas de estudiar me llevó a estudiar lo que son judío-mesiánicos, los que son mesiánicos, me llevó a estudiar lo que son los hebreos, aún el judaísmo, estudiarlo para poder comprender. Me llevó a estudiar lo que es luteranismo, calvinismo, los de Baez, pasé por Catherine Kuhlman, Spurgeon, todos los famosos padres modernos del Evangelio, pero también estudié denominaciones, sectas, doctrinas, hasta temas de la India, del budismo, temas del hinduismo, temas de los musulmanes, el Corán, y todavía sigo estudiando. Estudié también raíces hebreas para ver por qué la gente se está apartando del cristianismo a raíces hebreas. Estudié las leyes antiguas, la ley del Hammurabi, por eso es que me escuchan hablar tanto de eso, la ley del Hammurabi, la ley del Talión, la ley de los 70 hombres, las leyes que Moisés escribió y también las leyes que Dios le dio a Moisés, porque mucha gente piensa que todo lo que escribió Moisés Dios se lo dio y no es así. Por eso hay que estudiar la Torá, el Talmud también, para saber cuáles son las costumbres y poder entender y comprender las Sagradas Escrituras. Del contrario, no las van a comprender jamás. Si no hay conocimiento, que es a través de escudriñar y estudio, no se va a comprender. Por eso las personas que me rodean y me conocen, saben lo delicado que es pararse uno frente a una cámara o subir a un altar a predicar. Porque la mayoría creen que solamente es coger, por ejemplo, la Reina Valera, leerla y transmitirla a lo que piensan, sin mirar el trasfondo histórico, cultural de la época, para poder ver si se aplica en estos tiempos o no se puede aplicar. ¿Y a quién fue dirigido el mensaje? A la nación, a los hijos de la nación, ¿sí? A los gentiles, a los impíos, a los paganos. ¿A qué? Entonces, esto nos ha llevado a unos estudios de toda la vida, estudiando todo lo concerniente a la palabra de Dios, aún geografía bíblica, historia de la humanidad, historia de los imperios antiguos, ¿sí? De Babilonia, y cada libro de la misma Biblia, analizándolo y estudiándolo por años. Y cada vez que entramos a unos estudios, encontramos verdades que nos han sido ocultas, como la formación del canon bíblico, los orígenes del canon bíblico, que es algo delicado, ¿sí? Y también el por qué, por ejemplo, la gente rechaza a los judíos, ¿sí? Y por qué algunos se atreven a decir, ah, eso es judaísmo, cuando no es judaísmo. Confunden judaísmo con lo que realmente es judaísmo, porque ni conocen qué es judaísmo. Solo saben que los judíos existen, pero desconocen qué es lo que practican los judíos en este tiempo y a qué se referían las cartas paulinas. Escuche, las cartas paulinas, ¿sí? Porque también en los estudios que hemos hecho sobre los orígenes de la conformación del canon bíblico, sí hemos encontrado, y algunos hermanos se sorprenden, porque lamentablemente no han seguido la secuencia de todos los estudios que hemos hecho por años, y están en el YouTube. Si alguno quiere entrar, solamente les pedimos no se escandalice,
porque se esté oyendo algo contrario a su doctrina, sino vaya e investigue y compruebe, como les pedimos siempre cada vez que hablamos, compruébenlo, saquen su Biblia, vayan, investiguen, miren el video y antes digamos, de entrar en una controversia, tómense el tiempo de investigar. Porque a veces hay personas que de pronto no les parece, como dice la hermana Yoli, porque fueron formados en su doctrina de su iglesia. Entonces entran a discutir sin el fundamento geográfico, histórico, bíblico de las Biblias originales. Entonces discuten de una copia. Como no saben qué es una copia y no saben cuántas versiones han habido, pues se sorprende. Pero la idea es aprender, investigar y seguir buscando el camino verdadero que nos trazó el Mashiach, que es el Hijo de Dios. Yo creo que ya, ¿verdad? Ya hace casi 2 años, ¿verdad?, que estamos hablando de esto. Y pues las Biblias a una hora están hablando de que la van a volver a rehacer, Sí. cambiarla. Entonces aquí nos da a entender, hermanos, que cada tanto tiempo la van cambiando. Y cada vez que la van cambiando, que la van reescribiendo, siguen cambiando las cosas, que hasta el mismo Papa, ¿verdad?, había dicho que esta Biblia ya era obsoleta. Entonces ahí nos da a entender que en tiempo para atrás la cambiaron, la remodificaron, y todo lo que está aquí, como dice mi esposo, es copia, y partes es cierto y partes no. Antes, yo les confieso, yo no lo entendía, yo no lo sabía, yo fui enseñada igual como tal vez ustedes, ¿verdad?, cada uno de ustedes, y pensando que esta Biblia era el tesoro más grande, que sí lo es, porque aquí están las verdades, las grandes verdades. Pero hay muchas cosas que después de investigar se da uno cuenta que fueron impostadas, fueron puestas, fueron de otras personas que ni siquiera nada que ver con la palabra. Entonces ahora vamos a ver, ¿verdad?, qué es lo que es fuerte. Si va a ser fuerte, Esto es fuerte, vamos sí. a aprender, tanto ustedes como yo, ¿verdad? Porque sí. Vamos a sacar la palabra de Dios, y yo le invito a que sí. saque su Biblia, por favor, para que usted compruebe lo que estamos diciendo. Son temas bien buenos, fuertes, pero vamos a aprender juntos, ¿ok? Y aparte de sacar la palabra de Dios, quiero que vaya e investigue. No se quede simplemente con oír, sino investigue. Y si alguno quiere dialogar conmigo, tranquilo, pueden hacer comentarios directo en el Facebook, porque lo hacemos público y todo es público. Bendito sea el Señor. Lo importante es aprender. Vamos a la carta de los Romanos, capítulo 16. Ahí está. En la carta de Romanos, capítulo 16, está escrito quién escribió la epístola. Y se la atribuyeron al apóstol Pablo. Escúcheme lo que estoy diciendo. Según los eruditos son los supuestos estudiosos de las Sagradas Escrituras de la Biblia, un día se pusieron de acuerdo y le atribuyeron, y si usted investiga la conformación del Nuevo Testamento, escúcheme, si usted busca en Google, por ejemplo, quién escribió la carta de los Romanos, le va a aparecer el apóstol Pablo. Pero si usted va e investiga más allá cómo se conformó el Nuevo Testamento, le va a aparecer también cada libro cómo se conformó. Y ahí es donde usted se sorprende. Porque muchas, no todas, pero la mayoría de las cartas paulinas, dicen los estudiosos reales, no lo digo yo, lo he aprendido porque he investigado, dicen que se le atribuyeron al apóstol Pablo. Cuando se dice se le atribuyó, no hay certeza que Pablo las escribiera. Sé que esto es fuerte para muchos, pero sí hay certeza que se le atribuyeron. Por eso, aunque a algunos no les parezca complicado, la Biblia, sobre todo la Reina Valera, hacia este tiempo, tiene muchas contradicciones en las cartas paulinas. Sobre todo que hay cosas que son fuertes, muy fuertes, mi amado hermano, donde Pablo, no digamos Pablo, donde está escrito que Pablo contradice al Señor Jesús. Entonces, vuelvo y lo repito porque ya lo hemos enseñado por años. Cuando usted esté leyendo las Sagradas Escrituras, y usted, permítame, le voy a dejar un poquito a la cortina musical porque creo que está muy alta. Cuando usted, mi amado hermano, encuentre en las Sagradas Escrituras algo escrito, sea por Pablo o sea por cualquier otro apóstol, que contradiga al Hijo de Dios, no fue él que la escribió.
Por eso se han encontrado hasta 134 contradicciones de Pablo, hasta donde supuestamente Pablo se contradice a sí mismo. Por decir algo, en Romanos dice una cosa y en Gálatas va y dice otra cosa. ¿Sí? Que en Filipenses dijo una cosa y por allá en la carta a los Corintios dijo otra. Eso es un ejemplo que estoy dando. Entonces, solamente las personas que estudiamos, que analizamos las Sagradas Escrituras, son los que nos damos cuenta. Las personas que simplemente leen por leer, no se dan cuenta de esto. Las personas que simplemente memorizan un versículo bíblico, no se dan cuenta de esto, porque no toman un tema en panorama bíblico para estudiarlo. Entonces, vamos a la carta a los Romanos, capítulo 16, porque esto es fuerte, fuertísimo y delicado. Fuerte, fuertísimo y delicado. Teniendo en cuenta que, vuelvo a repetir lo siguiente, que hay que tener claro también lo siguiente. Otra cosa que vamos a ver. Y es que el Nuevo Testamento, hasta el año 320, no se conocía el Nuevo Testamento. Quiere decir que el Señor Jesús partió a los cielos al año 33, porque la historia se partió en dos, antes del Mesías y después del Mesías. ¿Es así o no es así? Entonces, del año 33 que Él fue crucificado, resucitó y subió a los cielos, ¿sí?, hasta el año 320, nadie conocía el Nuevo Testamento. No existía. No existía el Nuevo Testamento. Entonces, lo que manejaba el pueblo de Israel, la nación y los apóstoles, y la misma Biblia lo corrobora, eran las Sagradas Escrituras. Ojo con esto, porque hay hermanos que han discutido por eso. Es que las Sagradas Escrituras es la Biblia. No es así. Las Sagradas Escrituras es lo que el Hijo de Dios abrió en la sinagoga cuando leyó el libro de Isaías acerca de él. Y fueron los rollos y los pergaminos de la antigüedad, los papiros, que contenían, en hebreo se llama la Tanaj, que era el Antiguo Testamento, donde estaba, según el pueblo de Israel, la Torá, que la Torá es el mismo Pentateuco que usted y yo manejamos, los 5 primeros libros de la Biblia. Esa es la Torá. Tenían los libros históricos, los libros poéticos y los libros proféticos, o sea, todo el Antiguo Testamento. Todo eso era lo que manejaban hasta el año 320 después de Cristo. Cuando se formó el concilio de Nicea, escuche esto, Nicea, vaya y corrobórelo por favor en la Biblia, usted va a encontrar también el mensaje a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis capítulo 2. Vamos a verlo. Apocalipsis capítulo 3, verso 14 al verso 21. Al verso 22, 3 del verso 14 al verso 21. Esa iglesia de la Odisea estuvo más o menos para los años 300 después de Cristo. Y ahí es donde se forma el famoso concilio de Nicea. Y en ese concilio de Nicea, los obispos comenzaron a discutir sobre el tema de seguir tratando lo que los apóstoles supuestamente enseñaron. Teniendo en cuenta que en aquella época había una disputa tremenda por el control de lo que se... Escuche lo que voy a decir porque esto es delicado. De lo que se denominó iglesia. Porque antes de eso, escúcheme esto, antes del año 320 no existían iglesias. Y es una impostación dentro de la Reina Valera hacia estos tiempos y algunas versiones anteriores. Es más, dicen los eruditos que a partir de Lutero, cuando se creó la nueva Biblia, ¿sí?, que fue prohibida y perseguida por muchos años, hasta 1975, fue perseguida y nadie podía tener la Biblia so pena de muerte. Ni la católica, la que llaman católica, ni la que llaman protestante. Nadie la podía tener, porque era prohibido por ley, salvo en los Estados Unidos. Salvo en los Estados Unidos. Por eso los Estados Unidos fueron los que evangelizaron las naciones del mundo. Y ahora tremendo, porque ahora toca reevangelizar aquí. Es bárbaro esto.
Entonces, ¿por qué hablo de esto? Porque después de Cristo llegó la persecución a todos los apóstoles, donde los buscaron para asesinarlos y todos murieron asesinados, menos el apóstol Juan, porque murió ya anciano, pero el resto fueron asesinados, hasta Pedro. Y la forma de morir de Pedro fue en la cruz, y él pidió que lo crucificaran boca abajo, no como su Señor, porque no se sintió digno de morir como su Señor. Y de ahí para acá empezó la persecución feroz, asesinatos, mutilaciones, violaciones a todos los seguidores del Mesías, a los del camino. No se llamaban, sino les decían los del camino. Y en la época de Nerón empezaron a llamarlos cristianos, ¿ya? Entonces los obispos, que eran 300 obispos, que habían sucedido a los apóstoles, y según está escrito en Hechos 20-22, y según está escrito en la historia de la iglesia no bíblica, tienen que ir a investigar la historia de la iglesia para que se pueda enterar de esto, porque algunos hermanos me dicen, muestre, ¿dónde está? ¿No está en la Biblia? No, no está en la Biblia, está en la historia de la iglesia. Dice que 300 obispos tomaron el control de lo que fueron los sucesores de los apóstoles. No habían iglesias. Las pocas reuniones que se hacían, ¿sí? Porque algunos creen que porque Pablo hizo 3 viajes misioneros, formaba y fundaba iglesias. ¿Por qué? Porque así lo quisieron traducir. Y así está escrito en muchas Biblias. Pero resulta que la verdad era distinta. Porque los cristianos eran perseguidos, asesinados, mutilados, y Cristo lo dijo, que cuando Él subiera los perseguirían y aún hasta las prisiones los harían huir, ¿sí? Y la persecución fue muy fuerte, fue bárbara. Entonces estos 300 obispos, para evitar todo eso, tomaron el control de la iglesia, dice la historia bíblica, y sacaron a todos los, llamémoslos con la verdad, judeo-mesiánicos, como les dicen hoy en día, que eran los cristianos del pueblo de Israel, o aquellos hombres del pueblo de Israel que creyeron en el Mesías y siguieron a los apóstoles. Recuerden que la Biblia dice en Hechos de los Apóstoles que eran 120 reunidos. En total, discípulos eran 120. Pero dentro de esos 120, dice la historia, y la historia de la iglesia y la Biblia, dice que dentro de esos 120 habían 12 principales, que eran los 12 apóstoles. ¿Ya? Aunque en ese momento de Hechos, habían solamente 11. Y algunos me van a decir, pastor, pero Matías lo nombraron. No, lo nombró Pedro, no lo nombró el Señor. Exacto. Y el número 12 fue conformado cuando el Señor llamó a Saulo de Tarso y entró a conformar el número 12. ¿Y cómo se sabe esto? Fácil, hermano. Vaya, saque su Biblia y nos vamos a Apocalipsis capítulo 21, verso 14. Dice muy claro, Apocalipsis 21, verso 14, y habla de la nueva Jerusalén cuando desciende del cielo. Y dice que el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces Matías no fue apóstol del Cordero, por eso ese ministerio, aunque Pablo lo nombró a las suertes, que fue algo errado, ¿sí? Nunca se supo más de ese ministerio. No hay historia, no hay una prueba física, histórica o verbal de alguien que conozca el ministerio de Matías. Se perdió, se desapareció y nunca más se volvió a saber de él. ¿Por qué? Porque él realmente no era apóstol del Señor. Fue nombrado por los hombres, mas no por él. Mientras que Cristo nombró a los 11 restantes y nombró al apóstol Pablo, y para de contar los apóstoles. Por eso es que no pueden haber más apóstoles. Son 12 nomás. La historia bíblica muestra que estos 300 obispos, para evitar ya la persecución y todo eso, se aliaron con Constantino. Cuando Constantino era uno de los grandes generales del Imperio Romano, no era emperador, pero quería ser emperador. Se aliaron con él y le propusieron que ellos movían a todo el pueblo cristiano si él, cuando subiera a ser emperador, les permitía la libertad de cultos, que es lo que muchos pastores hicieron para los años 2000 más o menos aproximadamente. Voy a hablar de Colombia, de mi nación, que para esa fecha, del año 2000 a 2005, los pastores de renombre, que habían poquitos, se aliaron con los políticos para crear una nueva constitución donde se permitía la libertad de culto, que era la libertad religiosa en nuestro país. Y ahí ya nos permitieron crear templos y hacer iglesias y reunirnos, porque era prohibido. Yo recuerdo, mi hermano, las únicas escuelas que habían en mi país, en mi ciudad, eran católicas.
y ningún protestante podía estar a esas iglesias, a esas escuelas. Y mi madre me llevaba a escondidas y lo primero que me hacía era prometerle que no fuera a decir que era cristiano, porque lo que hacían era que iban y le quemaban su casa y a mí me dejaban sin escuela. Por eso los conservadores eran los únicos que estudiaban en aquella época, no los de otras tendencias de pensamiento liberal. Es increíble. Por eso es que hablo como hablo, porque tengo la experiencia propia en mi vida, aún de niño, de conocer el evangelio anterior y de llevar toda mi vida estudiando para tener este conocimiento y llevarles esta información. Cuando lograron que Constantino subiera a ser emperador, se presentó la libertad de cultos y los 300 obispos tomaron el control a sangre, no se puede decir a sangre de fuego, a sangre y espada, porque no habían pistolas, habían espadas y cuchillos, y lanzas y habían flechas. Se podría decir, a sangre y espada tomaron el control de la iglesia. Asesinaron a muchos de los judíos o israelitas conversos al cristianismo, porque hubo una pelea tremenda quién iba a tomar el poder después de la muerte del apóstol Pablo, ¿sí? Y ellos crearon las jerarquías, y un tal Alejandro empezó con la conformación de lo que hoy en día se conoce como Iglesia Católica Apostólica y Romana. Y a todos los cristianos, o llamémoslos conversos cuando me refiero a conversos a Cristo, los conversos a Cristo no los quisieron apoyar. Por orden del emperador dieron orden de asesinarlos y perseguirlos por toda la faz de la tierra. Ahí fue cuando se levantó la famosa Inquisición, que duró muchos años, donde el que no aceptaba el cristianismo romano, no eran católicos todavía, romano, era muerto, traspasado, mutilado, torturado, para que confesara la cruz. No a Cristo, sino la cruz. E impusieron el símbolo de la cruz como simbolismo de Roma. Ojo con esto, para los que les gusta tener cruces en su casa, que dicen que es el simbolismo de Cristo. No es el simbolismo de Cristo, investíguelo por favor, porque es el símbolo de Roma, y según Apocalipsis 17 es el símbolo de la gran ramera. Por eso usted ve que en los prosélitos llevan cruces, en el Vaticano son cruces, y en las iglesias católicas son cruces por todo lado. Eso es un tremendo, eso es fuerte. Entonces resulta que estos hombres, en cabeza del tal Alejandro, lograron del emperador el permiso para hacer las famosas catedrales, que son las catedrales primadas que hay en cada plaza principal de cada nación, esas iglesias gigantes, ¿sí? Porque les dieron la autorización y comenzaron con la organización eclesial. Por eso, cuando usted lea en la Biblia que en la época de Pablo, de los apóstoles, la iglesia se reunía, eso es una falsedad dentro de la Biblia que nosotros tenemos, no dentro de las Sagradas Escrituras. Lo aclaro otra vez, porque no existían Biblias, perdón, no existían iglesias. A todo el mundo lo asesinaban. Mire, yo nací en 1970 y en esa época asesinaban a los cristianos. Entonces, cuando uno conoce estas verdades y uno empieza a hablar con personas y hermanos queridos que los amamos entrañablemente y empiezan a refutar, da dolor en el alma cómo es el desconocimiento de todo lo que es la historia y la verdad. Duele ver cómo han sido engañados por las denominaciones. Y lo que más duele es que la misma Biblia dice que son las hijas de la gran ramera, Apocalipsis 17:5. La mayoría de pastores son felices hablando de la gran ramera. Y las hijas, ¿por qué no toman el tiempo de investigar lo que son las hijas de la gran ramera? ¿Cuándo nacieron? ¿En nombre de quién hablaron? Hay hermanos que me hablan de Lutero, me hablan bonito de Lutero. Y lo único que saben es que Lutero protestó. Pero Lutero, por ejemplo, es el padre del antisemitismo, si no lo sabían. Aparte de sus tesis, él dejó escritos donde mandaba a asesinar a los judíos cristianos. No los aceptaba en la iglesia, no permitió que ellos llegaran a la iglesia. Dio orden Lutero de tratarlos como basura, tratarlos como perros. Y la gente no sabe porque no investiga, no tiene el tiempo de investigar o no han tomado en sí el tiempo para ir a investigar, que Lutero prácticamente fue el que formó doctrinalmente a través de los años, por medio de sus escritos, a Adolfo Hitler. Y la doctrina de asesinar a los judíos porque eran perros y eran basura fue basada en las literaturas y escritos del señor Lutero. Entonces hay que revisar todo el tema, porque usted no puede hablar de lo bonito de Lutero, de las 66 tesis que ni siquiera las sabe.
Si usted no conoce las tesis una por una, usted no sabe que Lutero dijo. La mayoría sabe lo que los eruditos modernos han dicho, que Lutero es el padre del cristianismo evangélico. Sí, pero bueno, vino Calvino, vino a contradecir en ciertas partes a Lutero, y luego vino Báez, y después de Báez vino tranquilamente en los años 1900 las denominaciones que nosotros conocemos. Y a partir del año 2000, se multiplicó denominaciones y hay más de 7000 denominaciones por cada nación distinta enseñando cosas distintas. Porque no han tenido el tiempo de ir a buscar los originales. No miran las sendas antiguas. Y creen que porque leen una Biblia, y creen que porque se sienten super espirituales, se creen con autoridad de enseñar sobre lo que no conocen, sino sobre lo que les han enseñado. Predican de lo que conocen. De la misma, de lo que leen. O sea, de lo que leen sin investigar las orígenes, sin investigar la fuente. Nosotros por eso, la misma Biblia dice que nuestro seguir es al Hijo de Dios. Nuestra mira debe estar puesta en Él. Pablo también lo dijo, que vuestra mirada sea puesta en el que estuvo en la cruz del Calvario, no en la cruz del Calvario. El que estuvo en la cruz del Calvario murió, resucitó y subió y se sentó a la diestra del Padre y dejó instrucciones. Entonces la gente no sabe esto. Y en el año 320 comenzaron a recopilar lo que son los escritos de los apóstoles. Y hubo un edicto ordenado por el que ya era papa, llamado Dámaso I, donde decía, el edicto fue por todo el Imperio Romano, el edicto decía que todo aquel que tuviera algún escrito, una referencia o algo de los apóstoles, lo trajera a el imperio, lo que llaman a la sede, no la sede del Vaticano, porque la sede del Vaticano no existía todavía, sino a la sede del santo hombre de Dios. Por eso inclusive llegaron a decir que Constantino se autonombró papa y emperador, pero nombró de ahí en adelante sucesores. Por eso ellos son emperadores del Imperio Romano. El Imperio Romano en el año 1500 terminó como imperio militar, ¿sí? Por la corrupción que está viviendo la tierra de hoy en día. Roma cayó porque acogió la identidad de Sodoma, Gomorra, el LGTB, identidad de género que estamos viendo. Los emperadores optaron por esa cultura de sexo ilícito, irreverente y bestial prácticamente. Y por eso el imperio cayó. Y surgió el famoso imperio religioso a través de Roma. Por eso la imagen de Daniel, del sueño de Nabucodonosor, donde los pies eran de hierro, pero del empeine y los 10 dedos eran de barro. Y dice que en el sueño que una roca que vino del cielo golpeó el barro y la figura cayó, que es todo el imperio político y dominante que hay sobre la tierra, del mal usando hombres. Eso es increíble. Y allí fue cuando empezaron a recibir, y dice la historia, esto no se lo inventa uno, sino son años de investigación, y usted puede hacerlo también, que recibieron muchos escritos, pero nadie certifica que todo lo que recibieron haya sido escrito por los verdaderos apóstoles. Y hay muchas cartas que se le atribuyeron a Pablo, ¿sí?, que no son escritas por Pablo, sobre todo donde contradice a Cristo, y sobre todo algo que les va a doler en el alma, y es cuando investiguen el origen de la carta o la epístola a los Gálatas, donde contradice muy fuerte. Y Martín Lutero tuvo mucho que ver en injerencia en esta carta, donde se habla en contra de lo que denominan judaísmo, que ni siquiera saben qué es judaísmo, y si se atreven a decir que eso es judaísmo. No saben. Por eso hay que estudiar también los judíos en esta época, qué practican, qué hacen los judíos, y no atribuirle lo del Padre Celestial y lo de Dios a los judíos, porque nada tiene que ver. Una cosa es obediencia al Hijo de Dios y otra cosa es el judaísmo. Porque también hay algunos hermanos que me han dicho, pastor, es que yo noto que usted está cerquita al judaísmo. No, no estoy cerquita al judaísmo. Estoy obedeciendo al Hijo de Dios, que es muy distinto, y la Biblia lo dice. Y si usted no sabe qué enseñó Cristo, qué prohibió Cristo y qué permite Cristo, perdóneme, pero usted está, como dice la canción, tiene el chaleco al revés. Porque Él es el que estuvo en la cruz del Calvario, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, Él es nuestro sustentador,
Y Él es quien va a abrir los libros de la vida. Y si su nombre no está en el libro de la vida por andar con el chaleco al revés, en una fe que no es real, porque inocentemente le enseñaron a usted cosas que no son correctas, pero usted cree que es la verdad, ya se le advirtió, vaya e investigue. Como dice la hermana Yoli, y me gustó, cuando estábamos transmitiendo por la radio aquí en Texas, antes de tener la propia de nosotros, del ministerio, ella un día lo dijo públicamente, yo al hermano Carlos, al pastor Bolívar, no le creo. Y ella es la mano derecha prácticamente de este ministerio, ¿no? Es la mano derecha. Y ella dice, no le creo hasta que yo no voy, investigo y averiguo por mi propia cuenta. Entonces, eso debe ser usted, mi hermano. Vaya, investigue y averigüe. Y usted se sorprenderá. Pero ¿sabe qué es lo más bonito de encontrar estas verdades? Que lo acerca a uno más bien al Hijo de Dios. Él es el único camino. Él es la única verdad. Él es la única vida. Mi hermano, usted no lo va a salvar. Si usted es un estudioso de los padres modernos, el evangelio de los padres modernos no lo va a salvar. Ni Lutero, ni Calvino, ni Wesley, ni Spurgeon, ni Catherine Kuhlman, ni los pastores modernos, ni los apóstoles modernos, ni yo. Es el Hijo de Dios y obediencia a su palabra que también está aquí. Vamos al libro de Romanos capítulo 17. Pero termino. Y de la historia dice que de todo lo que les llegó, encargaron a San Jerónimo. Por eso se llama San Jerónimo, porque es un santo para el catolicismo y fue quien escribió el Nuevo Testamento, el que conocemos y el que tenemos. Llámelo Biblia evangélica, llámelo Biblia católica, que tiene las mismas bases. La única diferencia es que la católica tiene unos libros que les denominaron apócrifos, pero cuando usted los analiza e investiga aparte de la Biblia, son historia real del pueblo de Israel, donde muestra que Dios no le quiso responder al pueblo durante 400 años. Por eso la hojita que separa el Antiguo del Nuevo Testamento. Lo hablo así porque así nos enseñaron. Esa hojita en blanco no es una separación. Los que estudiamos comprendimos un día, porque mostramos la verdad, que Dios, eso indica el silencio de Dios al ser humano, donde el Todopoderoso, Dios de Israel, ni el Espíritu Santo y ninguno de los arcángeles que venía, que el que más venía era Gabriel a traer los mensajes, volvió a dirigirse a ninguno de los sacerdotes en toda la tierra. 400 años, y para eso se puso esa hojita en blanco. Pero los que no estudian dicen, es que la división entre el antiguo y el nuevo. No tiene nada que ver eso. Mire, vamos, y ahí de esos escritos, lo más que me sorprendió fue cuando encontramos que muchos de esos escritos estaban incompletos. Y San Jerónimo y sus ayudantes completaron con su puño y letra muchos de esos escritos. Muchos de esos. Se dice que la carta del Apocalipsis estaba casi completa o completa. Y algunos libros de Juan, que son los doctrinales. Del resto, se le atribuyen a muchos escritores. Y la gente no lo sabe. Bueno, no lo sabía. Capítulo 16 del libro de Romanos. Quiero pedirte... Bueno, no, ya sigamos para adelante. Capítulo 16, vamos a leer rapidito porque dice saludos personales. Ojo con esto. El capítulo 16 del libro de Romanos es el que menos lee la gente. Y si lo llegan a leer, es el que menos analiza. Y vuelvo y lo repito. La Biblia no es para leerla. La Biblia no es para leerla. Si usted se acostumbró a leerla y a memorizarla, como está escrito, usted tiene el chaleco al revés. Usted está equivocado. La Biblia es para leerla, analizarla, investigarla. Por algo Cristo dijo en San Juan 5:39, escudriñar las Escrituras. Escuchen lo que dijo Jesús. Dijo el Señor, escudriñar las Escrituras. Y cuando Él dijo esto, la Biblia no existía. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Cuando Pablo dice en 2 de Timoteo 3:16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios, pregúntese, ¿cuál escritura? Si Pablo ni siquiera conoció la Biblia. Entonces está hablando de las Sagradas Escrituras, que es la Tanakh, Antiguo Testamento. Y es lo que menos la gente lee. Es lo que menos la gente lee. Mira lo que dice la Escritura. Capítulo 16 del libro de los Romanos. Tiene un título que dice... Saludos personales. Aquí dicen esto. Por eso casi no lo leen. Vamos a leerlo rapidito para llegar al contexto de donde vamos. Dice, os recomiendo, además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia
¿de qué? En Cencrea. Me tocó ponerme los lentes porque ya a veces la letra es tan chiquitica que no vemos bien. Vamos a ponerle los lentes. Dice: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea. Ojo con esto, porque esto tiene que ver con el amor al prójimo. Algo que difícilmente se está viendo en las congregaciones hoy en día. Que una iglesia se encargue de una persona que le sirve a Dios o le ha servido a Dios y la dejan a un lado y la dejan tirada. Conocemos una historia, no vamos a decir el santo, en una iglesia X, que toda la vida, desde que se creó la iglesia, recogían unos fondos para las viudas de la iglesia. Pero estos fondos, por orden del, llamémoslo, presbiterio, de los líderes principales, no de esa iglesia, sino de la denominación, se iban para la denominación, para la principal. Resulta que el pastor de la iglesia falleció, y estoy hablando de un caso de la vida real que nosotros conocemos. Y resulta que las hermanas de la congregación estuvieron averiguando por todo el dinero que mes a mes estaban enviando como ofrenda para las viudas. Y la respuesta fue que no lo entregaban. Y esta viuda, esposa del pastor, aún le toca luchar para ganarse el pan de cada día. Muy fuerte, fue muy duro para ella. Y es una mujer ya entrada en años. Y es difícil ver cómo los hombres no cumplen. Son felices hablando de Pablo, pero ni siquiera obedecen en algunas cosas. Pero en las cosas, lo terrible es que en las cosas fuertes donde Pablo contradice a Cristo, ahí sí lo obedecen. Entonces, ¿en qué estamos? Miren lo que dice la Escritura, verso 2. Que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Y son las personas que más menosprecian en las iglesias. Es delicado esto. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí. ¿Sí ven? ¿Por qué dice Pablo que expusieron su vida por él? Entonces, ¿dónde queda el tema que la iglesia de Roma? Porque en la época de Pablo aún tuvieron que esconderlo, porque lo perseguían para asesinarlo a Pablo, siendo apóstol. Entonces no habían congregaciones, lo hacían en secreto. Por eso el famoso ictus, que es el saludito, lo voy a hacer así en medio lado. No crean que es un simbolismo satánico por ahí. Este es el famoso ictus, que es el simbolito del pescado, y se saludaban así, porque no podían hacer ruido. Y ellos no cantaban cantos como la gente se imagina, ni sacaban himnarios, ni tenían panderetas, ni guitarras, ni gritaban. Los pocos que se reunían en lo que se llaman hoy en día búnkeres o sótanos, por allá escondidos, donde nadie los pudiera escuchar, y lo único que hacían era recordar las Sagradas Escrituras al Mesías y orar, suaves, lentos, sin hacer ruido, so pena de que los encontraran y los asesinaran. Dice que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también, mire, todas las iglesias de los gentiles. Y viene la pregunta para los que estudiamos: ¿cuáles iglesias? ¿Cuáles iglesias? Y la gente se imagina que porque hoy en día tienen una iglesia grande, bonita, con altar, así eran. No habían. No habían. Eran asesinados, perseguidos, encarcelados. Acuérdense en el Coliseo, el famoso Coliseo que Nerón creó, donde metían a los que cogían que eran seguidores de Cristo, a los famosos cristianos, y los soltaban a la arena, donde habían leones, y los ponían a luchar contra leones. Los ponían a pelear contra luchadores profesionales de combate con espadas, y ellos no sabían ni manejar una espada. Y así se divertía Nerón y toda la clase política de Roma. Entonces, para que usted comprenda algo muy tremendo, las impostaciones y mentiras que hay dentro de las versiones bíblicas, dentro de las copias bíblicas. Y yo sé que esto le suena duro y le parece muy duro y muy fuerte a muchos hermanos porque no sabían esto. Pero hay que investigar para que usted sepa la verdad, sobre todo el origen del Nuevo Testamento. Esto es delicado. Dice también: saludad a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto. Si a alguien le gustan esos nombres, póngaselo a un hijo.
Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones. ¿Sí ve lo que dice Pablo? Parientes y compañeros de prisiones. ¿Cuál iglesia si a todos los encarcelados? Y no es un simbolismo, porque no hace falta que digan, no, es que Pablo les decía iglesia, porque estaba viendo el futuro. No existían. Ni siquiera la palabra iglesia existía en la boca de los apóstoles. Aparecieron en la época del Apocalipsis, sí, porque allá está el mensaje a las famosas 7 iglesias que sí existieron en la época paulina y posterior a Pablo, después de su muerte. Pero se ha encontrado a nivel de estudio que son los 7 periodos de la historia que el verdadero pueblo de Dios, que la Biblia los nombra santos y justos. En el Antiguo Testamento dice los santos y justos. Pablo también decía los santos y justos. Y en el Apocalipsis no habla más de iglesia, sino habla de los santos y justos, que son los que van a participar de las bodas del Cordero. Todos los hombres de Dios de la Biblia, el mismo Dios los nombraba santos y justos. Pero le pareció bien a San Jerónimo empezar a mencionar iglesia. ¿Saben por qué? Porque cuando se organizaron ellos como iglesia, ellos sentaron aún por decreto del imperio que ellos eran la iglesia única y verdadera del Cordero de Dios y que eran los sucesores del apóstol Pablo. Por eso no permitían más iglesias, no permitían más seguidores y los asesinaban. Y aún después del periodo de la Inquisición, o muy paralelo al periodo de la Inquisición, llegó el periodo de las famosas cruzadas, donde se vestían con túnicas y la cruz aquí, iban con estandartes, con la cruz, y asesinaban, y era, ¿cree en Cristo o muere? ¿Cree en Cristo o muere? Por eso el pueblo árabe rechaza al Mesías, porque ese fue el legado que dejaron, y la iglesia desconoce esto. Y les parece fuerte como hablo, pero es la verdad. Tal vez usted no lo entienda, tal vez no lo comprenda ahorita. Tal vez ahorita está siendo fuerte esta información, pero digiérela. Tómese su tiempo, váyase en oración, pero coja e investigue. Hágale caso al Hijo de Dios, escudriñe, investigue, analice y lea correctamente. Dice el verso 7, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. ¿Sí? Apóstoles antes de mí, no hijo después de mí. Saludad a Amplias, ¿qué nombre? Para un hijo. Amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Peles, aprobado en Cristo. Saludad a la casa de Aristóbulo. Esta frase me gusta mucho. Dice, aprobado en Cristo. Es una frase real y verdadera. Nosotros todos, nuestra aprobación tiene que ser por el Hijo de Dios, no por los hombres. Porque los hombres, de acuerdo a su formación de denominación, o sea, formación de hombres, señalan, juzgan, critican, murmuran y hacen cosas que Cristo no ordenó. Por eso nuestra aprobación debe ser del Hijo del Dios viviente. Dice acá en el verso 11, dice, aprobado por Cristo, saludad a los de la casa de Aristóbulo, saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor, saludad a Trifena y a Trifosa, para un hombre y una hija, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Su madre y mía. Pareciera que Rufo fuera hermano en la carne del apóstol Pablo. Pareciera, no hay certeza. Saludad a Síscrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que estaban con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludados los unos a los otros con ósculo santo. Ósculo santo es un beso en la mejilla. ¿Por qué el ósculo santo es practicado en el pueblo de Israel? Y aún en el pueblo árabe. Ellos se saludan de 2 besos
en cada mejilla. Hasta los hombres se saludan con el ósculo santo. Es un saludo de respeto y admiración hasta la gente más allegada. Pero en los países de Occidente lo tomaron ahora morbosamente y a nivel sexual. Porque no se puede saludar con un ósculo santo o un beso normal, porque ya piensan en sexualidad. Y tocó cortar con ese tipo de saludos. Sí, eso es increíble. Aquí bueno otra vez. Os saludan todas las iglesias de Cristo. ¿Cuáles iglesias? No habían iglesias en la época del apóstol Pablo. Los obispos fueron los que metieron esto cuando crearon el Nuevo Testamento. La gente no sabe el origen del Nuevo Testamento. La gente piensa que fue Pablo, Pedro, Juan, los apóstoles que escribieron. Y no es así. Y aquí la Biblia lo dice. Espera un tantito, mi hermano, que ya vamos para allá donde la Biblia dice quién escribió la epístola a los romanos. Verso 17 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Ojo con esto, porque aquí comienza un tema doctrinal que ha sido tomado para abuso, para pisotear, para humillar y maltratar a muchos hermanos en Cristo, porque no tienen diferencia. ¿Sabe por qué? Porque les han enseñado que cada denominación ha enseñado que hablan la sana doctrina. Cada denominación dice: nosotros tenemos la sana doctrina y la otra no. Y les han enseñado a los hermanos, porque está escrito acá, que si la gente no confiesa su doctrina, es un falso, es lo que sea, lo pisotean, lo humillan, lo maltratan. Y viene la pregunta: ¿Cristo ordenó eso? Cristo aún dijo que aún si os persiguen, si os vituperan, no maldigáis, no los pisoteéis. Hay que perdonar, hay que hablar con amor, no hay que discutir. Pero no podemos satanizar ni maltratar a nadie, menos porque no conozca lo que yo conozco. Exacto. Por eso ayer o antier hice una publicación pequeñita que es ofensa o una verdad. Cuando se habla de ignorante en una persona. Lo han tomado como una ofensa cuando uno dice usted es un ignorante, o cuando se dice son ignorantes de la palabra de Dios o analfabetas. Lo toman por ofensa. Resulta que no es una ofensa. Y ya escribí ahí muy claro que ignorante, búsquelo en el diccionario, es aquel que desconoce un tema, lo ignora, no es una ofensa. Pero miren lo que dice acá Pablo, o le atribuyen a Pablo, que es delicado. Dice, verso 17: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. Fijéis y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido. Aquí es donde empieza el meollo. Entonces, ¿cuál doctrina aprendieron? Y viene la pregunta que se hacen los estudiosos: ¿quién escribió esto? Si Cristo, aún le dijeron los apóstoles: maestro, allá hay unos que están echando fuera demonios y hablando en tu nombre. Y él dijo: dejadlos. Si no son contra nosotros, por nosotros es. Y aún dijo: si alguien te hiere en la mejilla derecha, ponle la izquierda. Si alguien te obliga a ir 1 milla, camina 2 millas. ¿Cierto? Nunca mandó pisotear, ni maltratar, ni humillar. Nunca mandó hacer esas cosas. Miren lo que dice acá: y que os apartéis de ellos. ¿Cómo? ¿Cómo así que me aparte de los que no piensan igual que yo? ¿Cómo es eso? Entonces viene la pregunta: si Pablo fue enseñado, dice, él mismo dijo que el mismo Cristo le dio la doctrina, ¿cómo él viene a contradecir al Hijo de Dios? Entonces no fue Pablo el que escribió esto. No fue Pablo, es lo que se ha determinado. Tuvo que haber sido alguno de los ayudantes o San Jerónimo cuando creó o conformaron el canon. Eso se llama impostación. Eso no es verdad, porque Cristo jamás mandó a hacer eso. Y segundo, el verdadero apóstol jamás iría a contradecir al Hijo de Dios, porque es su Señor y murió por él y su vida la dio por él. Y esto contradice a Cristo. Por eso todos los escritos que hayan en la Biblia hay que revisarlos bajo una lupa minuciosamente, que se llama Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y si Cristo dijo lo contrario, note algo muy tremendo: esto es impostado por quienes escribieron el Nuevo Testamento. Miren lo que sigue, hermano, que esto es delicado. Dice: porque tales personas, verso 18,
no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Y quién? Ahora entonces toca mirar, ¿quién es el ingenuo? Ingenuo es la persona que no tiene conocimiento. Ingenuo es la persona que dice, a mí no me interesa con tal que yo vaya y adore al Señor, a mí no me interesa el resto. Ingenuo es la persona que se deja manipular, se deja guiar. Ingenuo es la persona que ha creído ciegamente a una fe que puede ser como la canción que cantó mi esposa, una fe irreal, una fe falsa. Eso es delicado. Lo que estoy diciendo es fuerte y es delicado. Por eso hemos dicho ya durante varios años, ya llegó la hora, como ya hay tanto conocimiento sobre la tierra y está la oportunidad de adquirir el conocimiento, antes de que la inteligencia artificial cierre toda la información para ocultar la verdad de Cristo, que aprendamos. Miren lo que dice la Escritura. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros. Entonces, ¿la obediencia a quién? ¿A Pablo o a Cristo? Según lo escrito. Y Pablo siempre mandó obedecer a Cristo. Pero aquí está ordenando que la gente rechace a los que no practican lo que ellos habían aprendido, contrario a la doctrina cristiana. Por eso hay que analizar y leer correctamente las Sagradas Escrituras. Miren lo que dice acá. Verso 19 otra vez. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros. Pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Verso 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Verso 21. Os saludan Timoteo, mi colaborador. Escuche esto. Y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Y miren lo que lee el verso 22. Quiero que lo leas tú fuerte, por favor. Verso 22 de Romanos 16. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Entonces, ¿quién escribió la epístola a los romanos? ¿Quién escribió en nombre de Pablo? Esta persona, este hombre llamado Tercio, escribió la epístola a nombre del apóstol Pablo. Dice, yo Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Esto es tremendo, porque si usted mira el comienzo de Romanos, y el próximo martes vamos a empezar a leer Romanos, dice Pablo, es un saludo, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, empieza con un saludo. Pero aquí está la evidencia bíblica de quién escribió la epístola a los romanos. Los eruditos. ¿Quién era Tercio? No se sabe. No se sabe si Tercio era copartícipe con Pablo. No se sabe si Tercio era un escriba. O bien lo más grave, no se sabe si Tercio era uno de los ayudantes de San Jerónimo que puso su nombre para la historia cuando ayudó a terminar la epístola a los romanos. Porque Tercio no se oía. Por eso usted cada vez que lee la carta a los romanos, usted ve que no es un libro consecutivo. No es un libro consecutivo. Y ya vimos, por ejemplo, en Romanos 11, cómo está metida la famosa teología del reemplazo. Para que usted se entere, le hace todos los análisis que le hicimos a Romanos. Y hoy terminamos el capítulo 16 y dejé el capítulo 1 de últimas, que va a ser el próximo martes, que es más fuerte. Por eso usted encuentra las famosas cosas donde Pablo en Romanos contradice a Gálatas. Y muchos hermanos se paran en Gálatas para contradecir y decir que los judíos no, y que eso es judaísmo y que no sé qué. Pero no, porque no leen. ¿Y sabe por qué no lo leen? Porque comienza con los saludos, empieza saludo aquí, saludo allá, se aburren de seguir leyendo y se pierden de la información verdadera y real. Pero si usted va a Google, Google le va a decir que los eruditos le atribuyeron al apóstol Pablo. No que realmente certifican que Pablo escribió con su puño y letra esto. Esto es delicado, esto es muy fuerte.
Pues no específicamente dice, escribí esta epístola, ¿verdad? Pero sí Dice muy claro, la yo epístola. Tercio que escribí la epístola, y está hablando de lo que acabamos de leer. Aquí no habla de ninguna otra epístola. Estamos mirando el contexto y está en el trasfondo. Y dice, yo Tercio escribí la epístola de os saludo en el Señor. Está metido ahí entre los saludos y está metido después de haber escrito 3 o 4 versos donde mandan a hacer algo que Cristo jamás mandó hacer. Y están ratificando en el verso 17 que se tiene que cumplir una doctrina que ellos enseñaron. Por eso cuando usted conoce a Cristo, ¿qué predicó Cristo? ¿Qué enseñó Cristo? ¿Qué siguió Cristo? Usted se da cuenta que Pablo no pudo haber escrito esto del verso 17 al verso 21. Y están saludando a todos. Y aparece el nombre del famoso Tercio. Y escribió. Por eso los verdaderos eruditos determinaron algo. Se le atribuyó a Pablo. Y si usted investiga, dice que 25 años después de que Cristo subió a los cielos, cuando Pablo hizo su tercer viaje misionero, que fue entre el año 57 al 59 después de Cristo, dice que Pablo estaba en Corinto. Y allí dice que fue que le mandó las cartas. Pero esto deja por el piso eso. Por eso jamás va a encontrar una certeza hasta el año 2023 donde digan los estudiosos que Pablo sí escribió. Sino aparece es, se le atribuye. Cuando se le atribuye es porque decimos, digamos, aquí decidimos escribir algo, pero no queremos mencionarnos nosotros, sino le atribuimos, por ejemplo, al hermano Martín, vamos a decir. Le atribuimos al hermano Martín, bueno, digamos, le atribuimos a Gigi Ávila esto. ¿Sí? Porque también he visto, por ejemplo, en Facebook que publican muchas cosas y ponen la foto de Gigi Ávila y la gente piensa que Gigi Ávila dijo eso y no es así. Es el hermanito que hace su post bien bonito, su video, y se lo atribuye a Gigi Ávila para ganar likes. Y aquí está mostrando que una persona distinta al apóstol Pablo escribió esto. Por eso le digo, no hay certeza si era colaborador de Pablo, si estuvo en la época de Pablo, y los más estudiosos para estos tiempos, no hablo de los eruditos del pasado, porque la mayoría de las denominaciones se basan en lo que los eruditos del pasado escribieron. ¿Sí? Spurgeon, Catherine Kuhlman, todos los famosos grandes. Pero ya han llegado a determinar que lo más probable es que este Tercio, porque metió su nombre, eso es como que quiso aparecer en la historia, dice, yo Tercio que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Sí, más bien él fue el que lo... Entonces, por eso hay que analizar correctamente y despacio esto e ir a investigar. No tan solo pararnos, es que sí, es que es Pablo. Sí, es que la Biblia. Es que eso no puede ser. Las evidencias están ahí escritas. ¿Por qué otra persona dice, yo escribí esta epístola? Y está registrado, Reina Valera, revisión 1960. ¿Fuerte esto o no es fuerte? En el 1960 entonces lo escribiste. No. Estoy hablando de la Biblia Reina Valera, que aparece esto que fue escrita en el año 1960. Esto está tomado de tiempos anteriores. Tiempos anteriores, en versiones anteriores está. ¿Ya? Está plasmado en la escritura que una tercera persona fue la que escribió la carta a los romanos y no el apóstol Pablo, y se la atribuyeron al apóstol Pablo. Por eso encuentra en Romanos, vuelvo y lo repito, en Romanos capítulo 11, verso 17, la famosa teología del reemplazo que Martín Lutero la sacó. Por eso Martín Lutero también es el padre de la teología del reemplazo, donde desechan a los judíos. Pero erróneamente, quien metió esa impostación, porque no es la teología del reemplazo, donde habla del olivo silvestre injertado en el olivo original, contradiciendo, y ya lo explicamos cuando explicamos Romanos 11, cómo se contradice el contexto con ese verso. Lo cual no hay coherencia. Y esto es fuerte y esto es delicado. Y volvemos a repetir. Todo lo que Cristo aprobó, o todo lo escrito en el Nuevo Testamento que Cristo aprueba, eso es verdadero. Y todo lo que Cristo dijo no, así el apóstol diga sí, no es verdadero. Hay levadura. Cristo mismo lo advirtió, que su palabra sería leudada. A un hermano en Miami me escribía hace poco, me decía, imposible que Dios haya permitido tanta confusión. Ahí donde uno nota que no han estudiado la realidad y el famoso periodo a los gentiles, cómo Dios permitió y dio un tiempo donde los gentiles
Y el mundo puede hacer lo que quiera, simplemente tiene dos caminos: obedecer o no obedecer, y el juicio final. Pero en medio de esto, Satanás, también dijo el Señor que Satanás iba a dividir para poder reinar. Viene la cizaña y viene el trigo juntos. Viene la levadura y viene la verdad junta. Pero quien no conoce al Señor Jesús no sabe qué es verdadero y qué es impostación. Y todo lo que es verdadero, porque simplemente un día le dijeron: esta es la palabra de Dios. Ahí está. Y las Sagradas Escrituras verdaderas son las que Pablo mencionó, las que Cristo mencionó, las que manejaban los verdaderos apóstoles. Es el Antiguo Testamento, la Tanaj del pueblo hebreo, del Dios de Israel. No los judíos, porque eso es una terminología errónea, donde han mandado rechazar al pueblo judío, olvidándose que Apocalipsis 5 dice que Cristo es el león de la tribu de Judá, y que es la tribu, o llamémoslo la ciudad o el estado de Israel donde él nació, que es la tribu de Judá. Verso 23, sigue con los saludos. Miren que ahí metieron el saludito y dijeron quién era. Dice: os saluda Gallo, hospedador mío, y de toda la iglesia os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y viene la doxología final. Y al que puede confirmaros según mi evangelio, ojo con esto, mi evangelio, porque Cristo también dijo en Mateo 24, y cuando sea predicado este evangelio, y la gente desconoce mal y esto, que la Biblia muestra dos evangelios, el de Cristo y el de Pablo. Y la iglesia moderna, llamémoslo moderna, está practicando más el evangelio de Pablo en nombre de Cristo, sin saber que Cristo, hay muchas cosas que dijo no. Por ejemplo, Mateo, voy a dar ejemplo, siempre lo hemos dicho, Mateo 7, 21 al 23. Búsquelo para que lo compruebe. Dijo el Señor Jesús en Mateo 7, 21: no todo el que me diga Señor, Señor, va a entrar al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en el verso 22 dice que se acercaron en aquel día muchos y le dijeron: Señor, o le van a decir: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Qué hacen la mayoría de las iglesias? En tu nombre sanamos enfermos. ¿Qué hacen la mayoría de iglesias? Milagros. Y en tu nombre profetizamos. ¿Qué hacen la mayoría de iglesias? Eso. Y en el verso 23 les dice: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Y si eso no se debe hacer, porque Cristo dijo no, ¿por qué se paran en las cartas paulinas para decir que sí lo pueden hacer? Y viene la pregunta: ¿quién va a abrir el libro de la vida? ¿Pablo o el Hijo de Dios? Y cuando usted analiza, dice mi evangelio, y Cristo dijo este evangelio. Por eso, si usted no conoce el evangelio del verdadero Cristo, fácilmente usted entra en el evangelio de Pablo, creyendo que está sirviendo a Dios. Y viene la pregunta: si Cristo les dijo nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, viene la pregunta que toca hacérselo obligatoriamente: ¿quién los usa para sanar enfermos, echar fuera demonios y profetizar? Si el Espíritu Santo depende de Cristo. Y si Cristo no los conoció, el Santo Espíritu tampoco. Pregúntese eso. Dice: al que puede confirmarlo según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Aquí es donde se paran muchos falsos profetas para decir: ¿ya recibiste la nueva revelación? Usted no tiene revelación. No conocen las Sagradas Escrituras, no conocen la palabra, no saben que Cristo predicó, y si creen tener una nueva revelación y hacen lo que acabamos de decir, que Cristo dijo no. Lo mismo que dijo en Mateo 24, 24: cuidarnos de los falsos profetas, porque aún estarán descender fuego del cielo. Y es donde más corre la gente. ¿Ve lo que dice? Pero que ha sido manifestado ahora, mire esto tan bonito: y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe. Según las escrituras
de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Y la gente, ¿por qué rechaza el Antiguo Testamento? Dicen que eso es de Moisés. Un hermano querido me mandó que día, 2 Corintios capítulo 3, ¿sí? Para decirme que lo de Moisés había sido abolido. Pero no leyeron el contexto, donde dice que los que leen a Moisés tienen un velo. Los que leen a Moisés tienen un velo y no pueden entender hasta que venga el verdadero Espíritu Santo y les quite el velo y puedan entrar en la libertad de conocer. Pero como no miran el contexto, no saben de lo que está diciendo y se inventan una teología. Porque Moisés hablaba de Cristo. Jacob, cuando profetizó a sus hijos, los descendientes, hablaba de Cristo. David, Salomón, los profetas, todos. Es increíble. Vamos a terminar, dice así. Entonces vuelvo a leer el verso 26, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Y Pablo mismo dijo en Romanos 10:17 que la verdadera fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Escuche, una cosa es la palabra de Dios y otra cosa es la Biblia. La Biblia es una conformación de libros históricos, poéticos, proféticos, de instrucciones, donde hablan de Dios. Pero hay que oír a Dios, no a los hombres. Dice la palabra de Dios acá, 27. Al único y sabio Dios, al único y sabio Dios, que es Yahweh, el Dios de los escuadrones de Israel, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. ¿Dónde queda todo lo que le han enseñado a los unicitarios? ¿Dónde queda la mentira que Él se manifestó como Padre, luego como Hijo y luego como Espíritu Santo? Cuando el mismo Pablo en toda la carta de los Romanos menciona al Padre y al Hijo. Tremendo esto. Bueno, terminamos por el día de hoy. Sé que ha sido fuerte. Es una de las informaciones más fuertes que hemos podido transmitir al mundo entero, en vivo y en directo. Sé que para muchos ha sido de impacto esto. Sé que para muchos todavía no lo podrán creer, pero dedique su tiempo, léalo todo nuevamente, léalo detenidamente, pídale al Señor que lo lleve a la verdad, porque Cristo, Yahshua HaMashiach, como es su nombre en hebreo, es el único camino, la única verdad, el único que nos lleva a Dios, que es el camino, el único que nos habla la verdad y el único que tiene la vida eterna que nos lleva al Padre Celestial. Nadie más. No es un pastor, no soy yo, no es Spurgeon, no es Catherine Kuhlman, no es Martín Lutero, no es Calvino, no es Báez, no es ninguno de los creadores y fundadores de las denominaciones. Es la palabra de Dios que bajó del cielo, el Hijo de Dios. ¿Quieres orar, amor, para despedirnos, por favor? Oh, gracias te damos, Padre bendito. Te damos la honra y la gloria por esta palabra que es traída a nuestro corazón, Señor. Gracias, Señor, por tu Hijo, Señor, que trae esta palabra, Señor. Ha revelado, Señor, estas palabras que tú has puesto en tu corazón. Gracias, Señor. Ayúdanos para seguir recibiendo, Señor, esta palabra, para poder entenderla, Padre Santo. Que podamos nosotros también escudriñar, Padre, y poder mirar todo lo que tú has puesto aquí, Señor, frente de nuestros ojos, Padre, y poder nosotros también, Señor, mirar, Padre, aquello que a veces es difícil mirar, Padre, pero sabemos que contigo, Señor, todo lo podemos hacer. En nombre de Jesús, gracias por todo aquel que estuvo escuchando en esta tarde, Padre, y que retenga en sus corazones, Señor, toda la palabra que se habló en este día. En nombre de Jesús, amén. Amén. Escuche la voz. Bueno, Dios les bendiga, nos vemos pronto. El próximo martes y comenzamos Romanos capítulo 1 y terminamos la serie de Romanos.